Muy buenos días a todos los que estamos aquí presentes y también los que ya nos acompañan por medio del link también en las redes sociales. Hoy tenemos uno de los temas que es muy actual, impresionante, importante. ¿Por qué tenemos derechos humanos? Porque el ser humano tiene valor. No se pone derechos a lo que no tiene valor. Y depende del valor que ponemos al ser humano, más derecho tiene el ser humano. Cuanto más valor quitamos al ser humano, menos derecho tendrá y más pisoteará será también el ser humano. Así que es importante saber valorar aquello que vamos a considerar hoy. Aquí la premisa está clara porque así empieza la palabra de Dios, la Biblia, que hemos visto que es inspirada por Dios, que es necesaria para saber cómo ser salvo, que es necesario para saber cómo relacionarnos con Dios y por qué. Y él dice aquí, en principio, Dios creó todo, fue muy bueno, pero vamos a tener cuidado de no confrontar y no confundir la Biblia con la ciencia ni la ciencia con la Biblia para no crear una contradicción inexistente. Génesis capítulo 1, versículos 1 al 5. No vamos a leer todo porque no tenemos el tiempo para leerlo todo, pero evidentemente faltan algunos versículos de otros días que tú lees en tu casa y capítulo hasta arrancando otra vez, capítulo 1, versículo 26 hasta el 2:4. Y vamos a ver entonces lo primero que acabo de decir, que no son enemigos la Biblia, la palabra de Dios y la ciencia. Y vamos a ir viendo a qué se refiere. La fe no es creer sin pruebas, no es creer cualquier cosa, quiere decir, sin pruebas, sin fundamento, sin saber que Dios realmente quiso decir eso. Es confiar en una mente racional que hace posible la ciencia misma. Newton, por ejemplo, empezó a estudiar como científico, uno de los científicos más famosos de la historia de la humanidad, más reconocido mundialmente. Hace poco se hizo una encuesta, quién es el científico más conocido. Era creyente, creía en la literalidad de la escritura, de la palabra de Dios, inspirada por él, y por esto él empezó a estar convencido como científico que tiene que haber inteligencia allí, en este universo que no se puede ver muy bien qué inteligencia hay, pero la tiene que haber. Como Dios también es invisible, pues, pero la habrá puesto allí la inteligencia y la vamos a descubrir. Y empezó a descubrir, empezó a demostrar que el universo entero está lleno, absolutamente lleno de una forma abrumante de inteligencia en todos los sentidos. Y entonces podemos leer el Génesis, este es el primer libro de la Biblia que se llama así, que significa principio en hebreo, con honestidad intelectual y al mismo tiempo abrazar los descubrimientos sobre el universo que Dios creó. Y vamos por partes. O sea que vamos a recordar que no es una exposición científica el Génesis, sino es una respuesta a la pregunta ¿quién está detrás del universo y de mi vida que yo estoy aquí en este mundo? Génesis 1, versículo 1 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Solamente deciros que eso podría ser también el lema para mi matrimonio. Y si fuese el lema de mi matrimonio, a lo mejor muchas cosas cambiarían, ¿verdad? Dios en el principio hizo la obra entre nosotros. Solamente una flecha así, que llegue a tu mente, que luego tú reflexiones sobre ello. Hay personas que hemos hecho este principio como principio de nuestra vida, no solamente matrimonio, del trabajo, de nuestras relaciones, de cualquier cosa, Dios en el principio. Pero vamos a lo que vamos. Dice aquí, Dios en el principio, literalmente, creó los cielos y la tierra. Dios no relata científicamente ni anticientíficamente el principio, sino revela el quién. ¿Quién? Contesta Dios, quien inspiró Génesis. Es el que dijo, el que creó los cielos y la tierra. O sea que Génesis fue escrito por Moisés,
Eso dice el Antiguo Testamento, dice el Nuevo Testamento, hay muchísimas citas que lo confirman, que es Moisés el autor, que antes de escribir Éxodo escribió el libro de Génesis, inspirado por Dios, y empezó a escribir cosas sorprendentes para hoy en día, que realmente cualquier científico, como vamos a ver, identifica este orden que él mismo ve en el universo. Pero Dios quien inspiró Génesis, repito, 2 Timoteo 3:16, lo hemos estudiado, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para convencernos. Por ejemplo, acabo de citar en el principio, Dios creó y puede convencernos de pecado, que igual estamos donde estamos en las cuestiones de trabajo, de salud, de relaciones, de mi relación con Dios, porque Dios no estaba en el principio realmente de las cosas en mi vida. Y eso debería cambiar por mi decisión y pedir a Dios que tome este lugar, como hemos también escuchado en Lucas 9, como preparación, ¿os acordáis? Jesús preguntó, ¿quién decís que soy yo? Y entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios. Y Jesús dijo, si es así, si has entendido que yo soy Dios, que vino a mi creación para hacer nuevas todas las cosas, entonces niégate a ti mismo, toma la cruz que yo he tomado y sígueme. Y cuando yo vuelva a hacer todas las cosas nuevas, voy a contar contigo, voy a dar testimonio que tú estás de mi lado. Y si no, no nos vamos a conocer en el futuro tampoco. Pero entre paréntesis cerrado, aquí de momento, luego vamos a volver a ese tema, Dios quien inspiró Génesis y que inspiró toda la Biblia que tenemos. Dios era en el principio, sin causa externa. Claro, la gran pregunta es, ¿quién o qué hubo en algún momento sin causa externa? Y la respuesta clara y lógica e irrefutable para mí es Dios, el que inspiró Génesis, que dice que es Él, que lo ha sido, que se manifestó siendo uno de nosotros, siendo hombre, que murió, resucitó y dijo, yo soy Dios, he vencido la muerte, vuelvo otra vez, voy a hacer los cielos nuevos y la tierra nueva, y vemos que todo funciona bajo su control. Yo creo que está más claro que el agua, que es Él, que es eterno, es Él que estaba desde el principio sin causa externa, es eterno. Por eso nosotros adoramos a Dios, muy diferente a cualquier otra cosa que podemos admirar. Para nosotros Dios es Dios y aparte de Él no hay nadie a su lado. Él es el eterno, es el autor, es el que admiramos, al que debemos todo, al que le pertenece todo, porque es el autor de todo. Es el principio, el fin. Y también la Biblia dice el alfa, omega, como las letras griegas. El universo, la materia y las leyes no son eternas. Es algo que recién los científicos tienen que aceptar. Fíjate lo que les digo. Tienen que aceptar contra su voluntad. Porque el científico se agarra en que no hace falta que Dios exista, porque la materia es eterna, no tiene principio. Pero el Big Bang las ha hecho la faena y ha demostrado que la materia, el universo, en un sentido, no vamos a entrar en detalles, tiene un comienzo sorprendente y demostrable y que no se puede negar por ningún científico, llamándose científico. Es indiscutible hoy en día. Por lo cual, la Biblia da más razón a lo que ella dice que la ciencia durante siglos ha pretendido defenderse en contra de Dios. Dios está demostrado como el único que es sin causa externa y el universo, la materia, las leyes no son eternas. Es más, ¿qué creación tenemos aquí en Génesis? Y ahí es importante que Moisés, Dios le llamó a escribir por una razón muy importante. En aquel entonces ya, por ejemplo, los babilonios
empezaron a relatar supuestamente la creación de los dioses, plural, de los dioses caóticos, violentos, perversos, que un dios se dividió parte de su cuerpo, mortal por supuesto, dioses mortales, parte de su cuerpo era la luz y parte de su cuerpo eran las tinieblas. Y así empezó el universo. Quiere decir, un misticismo absurdo, repugnante, lleno de violencia, que realmente justificaría que este mundo está caracterizado por la violencia. Y eso sería entonces justificable porque es el comienzo de todo. ¿Me entendéis lo que quiere decir? Y Dios ataca con este relato de un Dios que es un Dios cercano, como vamos a ver, un Dios que provee, un Dios que pone orden, un Dios de amor, un Dios relacional, en contra de unos relatos absurdos. Y luego siguieron los otros relatos de los asirios, de los griegos, etcétera, etcétera. Y todos son absurdos, totalmente absurdos. Esos relatos de los egipcios, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos el relato de Génesis, que es un contraste sobrio a los mitos paganos, violentos y absolutamente absurdos. Desgraciadamente hay un desconocimiento sobre ello y nuestros estudiantes fácilmente en la universidad se tragan que Génesis simplemente es una mala copia de estos relatos babilónicos. Y no tiene absolutamente nada que ver. Que lo lean, que lo investiguen, que utilicen la cabeza y se dan cuenta que es todo lo contrario. Entonces, seguimos con que el relato de Génesis no es ciencia, pero sí que es la respuesta a quién creó todo y con qué propósito lo creó. Génesis 1:2 dice: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie en las aguas. Aquí tenemos Dios, el Espíritu, empezamos a ver la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo aquí está descrito como una águila que está revoloteando sobre sus polluelos y buscando cómo sacarles adelante, cómo hacer que prosperen, cómo hacer que no les falte nada, cómo protegerlos en su proceso de crecimiento. Y así describe Génesis a Dios al principio en la creación, cuidando de toda la creación para que todo salga adelante de tal forma que sea, como decimos aquí, que la necesidad del Creador está en que la tierra y su necesidad es de orden, cuidado, amoroso, de propósito y diseño. Paremos un momento. Una persona que dice: yo esto no creo, yo voy a morir tranquilamente y se acabó, como el perro. Se murió el perro, se acabó la rabia, dicen aquí en España, ¿no? No, es que no te equivoques. Tú vas a abrir los ojos, vas a ver el más allá de toda la creación, de quién está detrás de todo eso y a quién te vas a encontrar, y te vas a dar cuenta que es como aquel que le ha tocado la lotería del premio número 1 y ha tirado el boleto diciendo que no vale para nada. Y simplemente tirándolo ha dicho: pues yo, y con eso me muero, ya está. Pero lo has tirado. Y cuando abres los ojos después de morir, te das cuenta que todo lo que tenías lo has perdido. Y tu vida no tenía ningún sentido, tal como tú elegiste. Has rechazado el único que te dio sentido y valor. Y lo has desaprovechado, lo has despreciado, le has dado la espalda. Y yo no quisiera estar en tu lugar para nada. Porque ni tiene sentido, ni tiene valor, ni es verdad. Es un gran autoengaño hoy en día. La gravedad, hay que decir, no crea absolutamente nada. Sería como decir que la gravedad crea, o sea, que la gravedad sería la causa por la cual el avión vuela. No, el avión no vuela por causa de la gravedad, no hace nada. O el motor de combustión funciona por las leyes. No, porque tiene un constructor, el avión tiene un constructor y funciona así a pesar de la ley de la gravedad, por la ley de la aerodinámica, pero siempre y cuando se han utilizado estas leyes
para que lo que se ha construido funcione con estas leyes. Pero la ley en sí no hace nada, no hace volar, no crea ninguna máquina, ni crea ningún aparato, nada en absoluto, ni mucho menos el universo, ni mucho menos, como decía Stephen Hawking, de la nada, de la absolutamente nada, ha creado la gravedad todo. Esos son sus grandes legados que nos ha dejado el inteligente Stephen Hawking. Y ahí el matemático y el filósofo de ciencia, John Lennox, él tiene un comentario, porque él discutió con él en público en las televisiones y en las redes sociales, puedes buscar sus discusiones contra sus argumentos, y lo ha desarmado y ha dicho, entre así resumidas cuentas, ha dicho, mira, querido, si un científico súper inteligente como tú dice una estupidez, sigue siendo una estupidez, y es eso una de ellas. Es una cosa totalmente alógica que la gravedad hubiera estado en el principio, porque no había nada. ¿Cómo va a estar la gravedad? Y la gravedad se puede comprobar científicamente, no crea jamás nunca nada, por lo cual es un sentido lo que tú propones y estás totalmente descartado con tu argumento. No tienes argumento contra Dios. Te vas a encontrar con Él cuando cierres los ojos. Aquí. ¿Me habéis entendido hasta aquí? ¿Sí? ¿Estáis? ¿Sí? ¿Alguien no entiende? 13.800 millones de años es lo que dicen los científicos que tiene este universo. Supuestamente, digo yo siempre, porque yo sí que tengo mis dudas personales, porque también estudié algo de química, escuché a mi profesor de física y de química defender las edades y digamos, las estimaciones de las edades de los elementos, etcétera, etcétera, y yo no vi absolutamente ninguna lógica hasta el día de hoy, desde luego. Pero bueno, vamos a suponer que tuviese 13.800 millones de años el universo y la Tierra 4.500 millones de años, la Tierra. La estructura del texto que estamos leyendo en Génesis permite del versículo 1 al 2 un paréntesis, un parón, un antes y después antes del versículo 3, gramaticalmente estoy hablando. Esto no es evolución humana, eso no es creer en la ciencia, eso es leer el texto y decir, aquí hay un espacio y este espacio no está definido por Dios en ningún momento acerca de cuántos años hay entre que Dios creó los cielos y la tierra, el universo, la materia, y Dios pronunció la primera palabra y dijo, sea la luz. Me explico, lo vuelvo a decir. Gramaticalmente, el texto bíblico, que creemos que es inspirado por Dios, nos exige que preguntemos para qué fue escrito y qué es lo que el autor quería decir con eso. Y cuando lo leemos, observamos que lo que quiere decir es que entre lo que Él dice que ha hecho, los cielos y la tierra, el comienzo de la materia, del universo en general, a que Él empezó a intervenir en la tierra, en la creación de los 6 días, hay un lapsus que no está definido por ningún tipo de años, de edad. Aquí lo tenemos en el resumen. El verbo olvidado, ¿cuándo ocurrió el principio? O sea que sería Génesis 1 al 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, origen del universo, materia, tiempo, y luego un intervalo indeterminado, sin cronología específica, y luego tenemos Génesis 1:3 en adelante, y dijo Dios, el primer día, ordenamiento de la biosfera, la semana creativa. La secuencia, la creación de la materia en el principio ocurre antes del día 1, la implicación. La Biblia podría no estar diciendo absolutamente nada sobre la edad del universo. El debate de 6.000 años que dicen los judíos que tiene la Tierra y el universo entero, solamente 6.000 años,
Dicen los judíos ortodoxos, dicen algunos creacionistas también, literalistas. Entonces, no necesariamente tiene que ser 6.000 años, sino podría también ser 13.800 millones de años del universo y desaparece entonces porque el texto no cronometra este intervalo inicial. ¿Entendido? Eso dice John Lennox, que es uno de los mejores biblistas que existen en la historia. Es discípulo de David Gooding, es otro de los mejores expositores bíblicos, con grandes comentarios bíblicos que cubría toda la Biblia. Yo aprendí con él aquí en España, tuve el privilegio de los dos, en una carpa durante el verano. Venían ellos a enseñar al que quería aprender con ellos, estudiar la Biblia. Y desde luego no estamos aquí discutiendo con una persona que duda de la inspiración literal de Dios, sino de lo que duda es que si nosotros entendemos correctamente la Biblia. Ahí tengo que decir que yo cuando empecé la vida cristiana, yo tenía primeramente un Nuevo Testamento, que lo guardo todavía, y tenía luego comprado otra Biblia entera, que era de Scofield, una edición con comentarios, y ahí puse una nota para mí muy importante. Dije, la Biblia no tiene ninguna contradicción, pero los que interpreten la Biblia crean la contradicción. Es muy diferente. Así que tengamos cuidado cómo vamos a interpretar las Escrituras. Bueno, seguimos. Génesis 1, 3-5 dice, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Solamente deciros en paréntesis, ninguno, sabe definir qué es la luz. Tomen un paréntesis cerrado, ¿vale? Solamente para que lo sepáis. La luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y la luz la llamó día y las tinieblas noche. Y vino la noche, llegó la mañana, ese fue el primer día. ¿Habéis visto que aquí hay dos definiciones de día? ¿Quién es el creador? Es Dios quien creó la luz y el orden. Ahora, ¿tiene propósito? Sí. ¿Es bueno? Sí. La luz era buena. Termina también el relato diciendo que Dios consideró que era todo bueno en gran manera. ¿Cuánto dura la luz que es día? Que es la misma palabra yom en hebreo, día. Aquí, 12 horas. ¿Estamos de acuerdo, no? La luz del día, 12 horas. Más o menos. ¿Cuánto dura la noche y la luz? También declarado aquí, nombrado igualmente, un día. La misma palabra hebrea, 24 horas. Claro, aquí uno se para y dice, ¿en qué quedamos? ¿12 horas o 24? Entonces, ahí ya empieza a tambalear, digamos, el dogmatismo de aquellos que dicen que la tierra y los cielos y el universo entero tiene 6.000 años, porque son siempre 24 horas, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene sentido, no tiene razón en la escritura de la palabra de Dios inspirada, porque la palabra de Dios inspirada no es dogmática sobre la duración de la palabra día, porque en un solo versículo se muestra que pueden ser 12 horas o pueden ser 24 horas, y nos preguntaríamos en qué quedamos. ¿Me explico? Seguimos. ¿Cuánto dura el séptimo día? Yom, sin noche ni día, porque termina el séptimo día diciendo que Dios descansó y bendijo el día y punto. No hay noche, no hay día que termine el día y dice que aquí son 24 horas. El día del séptimo día es un día abierto. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, los primeros que leyeron la Escritura sin ningún tipo de influencia evolutiva, sin ningún tipo de ciencia contradictoria, simplemente leyendo el texto, meditando sobre ello, como Agustín, por ejemplo, en el siglo
quinto, cuarto, él dijo que según lo que él lee allí, esta era está abierta. Incluso Dios está en un sentido descansando de su obra de creación hasta el día de hoy. Ahora, para nosotros evidentemente son 7 días en total, para que nosotros sepamos que son 6 días de trabajo, y lo quiero enfatizar, 6 días de trabajo. Dios no dice que hay que ser vago, ni hay que tomar 2 días de descanso. Con 6 sería suficiente según Dios, pero uno sí de descanso, o te suicidas poco a poco, porque Dios te ha creado con este ritmo. Los rusos, como son ateos, intentaron destruir este sistema y creo recordar que pusieron como 10 días, 9 días de trabajo y un descanso. Y tuvieron que rectificar. Mundialmente está reconocido que el ser humano necesita trabajar 6 días y luego descansar. Como sea, como te lo arregles, pero tienes que descansar. Claro, hay gente siempre muy lista, más que Dios y cualquiera, y no lo tiene en cuenta, y así están con demencias, así están arruinados su salud, así están hechos polvo, por completo. Cuidado con desafiar las leyes precisamente de Dios, de su creación, porque tiene inteligencia. ¿Cuánto dura el día, John, en el que hizo todo? Ahora viene el mayor desafío de entender el día. Cuando el relato va terminando, el primero, empieza el segundo, en capítulo 2, versículo 4, dice, el día en el que Dios creó la tierra y los cielos. El día que Dios creó la tierra y los cielos. ¿Cuánto tiempo entonces estamos hablando? No son 24 horas, no son 6 semanas, incluye, me explico, no sabemos cuánto incluye, pero reflexión es una reflexión necesaria antes de afirmar algo que no tiene sentido. ¿Qué significa entonces reflexionar? De la palabra hebrea yom en el propio texto de la palabra de Dios. Luz diurna, llamó Dios a la luz día, ha puesto a la noche, opuesta a la noche, y ciclo solar, y fue la tarde y la mañana un día, 24 horas. Y luego era abierta. El séptimo día, descanso, no tiene cierre. Agustín sugirió que es una era continua, y, o sea que siglos antes de que apareciera Darwin o uno de los científicos que cuestiona la interpretación de la palabra de Dios, periodo histórico, Génesis 2:4 resume toda la creación en el día, la misma palabra hebrea, que Dios hizo la tierra y los cielos. Así que ciencia Génesis, no caigamos en ese problema, en esta tentación de crear un dilema inventado entre la ciencia y la Biblia. Por ejemplo, en 1700 y algo se pudo probar la primera vez científicamente, sin ningún lugar a duda, que la Tierra no está firme. Ojo, no son tantos años. No, solamente que Galileo empezó a hablar de que tiene que ser así, pero no podía comprobarlo con todas las leyes y todas las que hoy se puede utilizar para comprobarlo. Pero en aquel entonces, en los tiempos antes de Galileo, pues tanto los filósofos de todas las, tendencias o orígenes, todos los científicos, todos los interpretadores de la Biblia, todos estaban completamente convencidos que el centro de todo lo que existe es la Tierra. Y la Tierra es donde gira alrededor el Sol, porque se ve, tú te levantas, empieza a aparecer el Sol sobre tu Tierra, que es inmóvil, y ves que aparece y pasa de un lado al otro y desaparece otra vez y aparece otra vez. ¿Será que da la vuelta a la Tierra y yo estoy firme porque si no me caería o me vendría un viento en contra, etc.? Es lo que pensaron durante
miles de años y durante siglos y los últimos casi siglos también. La tierra está firme y no se mueve, dice Dios en su palabra inspirada. Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos y de ahí jamás se moverá, dice el salmista en el Salmo 104:5. Claro, lo que hay que entender que la palabra de Dios, la Biblia, es un conjunto, una biblioteca de diferentes libros y estilos literarios. Una cosa es Génesis, responde a la pregunta ¿quién ha creado con qué propósito? El Salmo nos habla de quién es este Dios, que es un Dios que ha afirmado la tierra, que no tienes que temer mañana si tú vas a la ventana, la tierra estará todavía y todo estará en su sitio, porque Dios lo ha creado de tal forma que en su situación que Él ha creado y no especifica y no da detalles, allí está firme en su grado de inclinación, en su relación con el Sol, con la Luna, con los otros planetas. Está firme, y es cierto, está firme, pero en ningún momento en ese sentido impide interpretar que eso es literatura metafórica, es poesía. Y lo que tenemos que sacar de allí no son deducciones científicas, sino aplicaciones espirituales y prácticas. El eje de la Tierra, la ley de la gravedad y la relación gravitacional con los demás planetas y el Sol hacen que la Tierra esté firmemente estable en el sistema solar. Y la Tierra gira alrededor del Sol y el Sol está al centro de nuestro sistema solar. Miguel Ángel, el gran pintor de la antigüedad, se atrevió contra la doctrina de la Iglesia Católica, que además le pagó por pintar, a contradecirle al señor, el Papa de Roma, que le financió sus pinturas y pintó, nada menos en la cúpula sextina, que el Sol es el centro y la Tierra gira alrededor, en su tiempo, porque conoció la mente de Galileo y entendió que la Biblia se puede interpretar de esta forma. Advertencia entonces de Agustín. Él en el siglo IV, fijaos lo que él dijo, acerca de la interpretación de Génesis. Hay un libro que él escribió sobre el libro Génesis y su interpretación. Y ahí escribe, en paráfrasis, si los cristianos hablan neciamente o estúpidamente, para ser más claro, sobre cosas que los no creyentes conocen porque son evidentes y conocen bien o porque son científicos de cosas comprobadas por la ciencia, ¿cómo creerán estos últimos en la resurrección, por ejemplo, que viene en la misma Biblia, también inspirado por Dios? Claro, si decimos estupideces sobre Génesis, van a decir, pues todo es un libro estúpido, no voy a creer nada, para mí es un libro que será muy bonito, pero para mí no tiene ninguna relevancia. Yo creo en la ciencia y desecho la Biblia. Eso es lo que muchos cristianos han conseguido por hablar, como dice Agustín, estúpidamente o neciamente en contra de lo que deberían decir. Deberían decir, mira, Génesis es un relato de por quién ha creado las cosas, por qué, y no entra en detalles contradiciendo ninguna ciencia, pero por otro lado tenemos descripciones evidentemente como aquí, como metáforas, poemas, que como cualquier científico, astrónomo dice, oye, hoy hemos tenido una puesta del sol magnífica y nos hemos sacado una foto con mi mujer y yo. ¿A que sí que lo dice? ¿Y qué puesta del sol? Qué estupidez más científica, ¿te das cuenta? Pero no es ninguna estupidez, es poesía, es observación, es emoción. Yo lo siento que en este momento el sol se puso el cielo, el firmamento, de unos colores impresionantes que nos ha emocionalmente impactado, nos hemos sacado una foto y queremos recordar esta puesta del sol. ¡Wow!
Pues no siempre hay que hablar científicamente. Se puede hablar metafóricamente, se puede hablar poéticamente, se puede hablar de muchas maneras. Hay mucha literatura, muchas formas literarias. Espero que eso lo entiendan todos. Así que vamos a ir resumiendo esta parte. Y dijo Dios, ahora sí, el tercer día, vida orgánica, empieza, vegetación. El mecanismo, la frase repetida, y dijo Dios, no describe un proceso naturalista. Naturalista quiere decir por azar, porque la naturaleza, la ley de la gravedad hace que se van sucediendo las cosas. Las leyes de evolución, sin ninguna mente, sin ninguna inteligencia, hacen que se construyan y se hacen todas estas maravillas tan inteligentes y maravillosas. No, eso es totalmente evidenciado que no tiene ningún lugar en la interpretación de la existencia del universo ni del ser humano. No hay un proceso naturalista ciego. No se puede comprobar científicamente. El que es ateo científico es ateo porque también sin ser científico sería también ateo, porque le da la gana ser ateo, pero no porque tenga una razón científica para serlo. Y por otro lado tenemos la conciencia humana, que nosotros hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y ahora vamos a entrar en este aspecto. Los saltos cuánticos muestran que Dios ahora se sube al escenario personalmente. No es Dios que sigue diciendo y digo y se haga, sino Dios se dice a sí mismo, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. No decreto, hago y le hablo y le bendigo y le doy instrucciones y le involucro y le creo en esta relación conmigo, en esta unidad conmigo que tengo yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver. El enfoque sigue siendo en el quién de la creación y el por qué. ¿Quién y por qué? Génesis no es un manual científico, recordemos esto, sino un manifiesto sobre el propósito y el valor único del ser humano. Vamos a ir primeramente un poco atrás con los animales domésticos, que también fueron creados el mismo día. Y entonces tenemos un animal que tiene instinto, tiene un entorno, y dentro de esto el instinto predominante disfruta el del entorno y la compañía sin comprensión espiritual profunda. ¿De qué estoy hablando? Imagínate, traigo a Pipa, que es la perra de nuestra hija Eva. La traigo aquí, ¿por qué no? Yo he estado predicando en una iglesia en Alemania, en Constanza, donde el perro bien grande del pastor y de uno de los responsables de la iglesia estaba ahí en su camita, al lado bien delante, todo el mundo lo podía ver, bien quietecito, estaba presente en la celebración del domingo, en la predicación, en las canciones, en el partimiento del pan, en las oraciones, en todo el rato. Pero claro, ¿qué ha podido percibir Pipa? Imagínate que esté Pipa aquí, la perra de mi hija. ¿Qué puede percibir si cantamos? Hombre, mueve el rabito, mueve la cabeza, está contenta porque le gusta la música, viene de familia de músicos, entonces, bueno, se siente bien. Conoce a algunos de vosotros, se siente totalmente en su salsa, nos conoce evidentemente a nosotros muchísimo y está quieta ahí, porque si dices que se quede ahí, ahí se queda. Pero ¿qué va a percibir de un Dios que ha creado el universo, que tiene un propósito, que este Dios es digamos, existe sin ninguna causa externa, que es poderoso, que es un Dios que cuida, que ama, que busca una relación con su creación y ha creado el ser humano, en ese caso a vosotros y a mí, a su imagen y semejanza? ¿De qué le sirve todo eso? Ahora, por ejemplo, si estuviera presente predicando yo sobre eso, ¿se enteraría de algo? ¿Se enteraría de mi voz? ¿Se enteraría de que yo digo algo interesante?
prestaría atención, pero sin entender absolutamente nada. Tiene una relación inmediata, sí, disfruta la compañía sin entender el fin. Se muere y hay que enterrarlo o crematorio, porque está prohibido aquí enterrar en España un perro, un animal que está muerto por higiene. Hay que pagar para quemarlo y se acabó. Los obispos que bendicen tu mascota para que llegue al cielo, nunca llega al cielo. El dinero sí que le llega al bolsillo al obispo, pero los animales no llegan más allá. Está claro hasta aquí, ¿no? Ahora, por otro lado, no ciencia, sino quién y propósito, Génesis 1, 26 a 28, Dios se comunica con el ser humano. Se comunica con el ser humano. Nunca antes se comunicó con nada, sino ahora con el ser humano. Y dijo, hagamos, y dijo, singular, hagamos, plural. Aquí está la Trinidad, queridos. Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no es una expresión de superioridad, de un magnate, porque si no diría, nosotros hagamos. Nosotros decimos, hagamos. Los reyes antiguamente decían eso. Era un rey y decía, nosotros, el Carlos V, decimos que en España no sé qué. Nosotros, es una forma gramatical, pero aquí está muy diferenciado. Aquí Dios dijo, nada de esta forma gramatical, es como todo el mundo entiende, un solo Dios. Él decide y dice, hagamos, ¿quién hagamos? El nombre de Dios aquí ya está en plural, pero también el verbo está en plural, por eso aquí está la Trinidad. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar. Entonces vamos empezando a descubrir a qué se refiere a mi imagen, porque hemos visto que Dios es el que gobierna el universo. Entonces tiene que ser parte de esta imagen, ser representantes en total sintonía y sincronización con el Creador. Por eso nos hizo a su imagen semejanza, no a la nuestra, independientemente de Él, sino a la suya. Además, la Trinidad es una Trinidad de tal forma que cuando el Hijo estaba en la tierra dijo, yo hago lo que veo hacer el Padre. Sin Él yo no puedo hacer nada. ¿Me explico? La unidad de la Trinidad es absoluta, es respetuosa, es una unidad que ninguno contradice al otro, ninguno hace por otro lado una cosa que no está previsto por los tres, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en total unidad. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Y aquí empezamos. Entonces, el ser humano, hombre y mujer, fue creado para este tipo de sincronización, de unidad, de engranaje, movido por Dios en la misma dirección, interdependiente uno del otro y con toda la creación en armonía, en interdependencia con Dios y entre el primer ser humano, que es hombre y mujer. Ahí se creó el sexo también, porque nadie sabe de dónde sale el sexo. Ahí sale el sexo, explicado sencilla y llanamente. Pero allí, juntos en armonía, sin competencia, sin a ver quién manda más, sino vamos a gobernar juntos porque Dios ha dicho que lo hagamos. Mirad lo que dice. Que tenga dominio sobre los peces del mar. Que tenga dominio, ¿quién? El ser humano. ¿Y quién es el ser humano? Hombre y mujer es el ser humano. Sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra, sometedla, dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran
por el suelo. Si tú ahora el día de San Valentín vas a ir a la pizzería con tu pareja y dejas a tus hijos y le dices, hijos, aquí ahora vais a quedar, porque nosotros un rato vamos a la pizzería, vais a mirar que aquí el pájaro esté bien cuidado, el hámster también, y tu hermana y tu hermano, y todas las cosas aquí en casa estén bien gobernados y bien ordenados. ¿Tú qué crees que esperas que hagan ellos? Esperas que hagan exactamente lo que tú harías si estuvieras allí. No otra cosa. No que empiecen a tirar de la colita el hámster y hagan ¡ah! Y le tiren por ahí. No empiecen a pegarse a ver quién es el más fuerte y el más fuerte se impone al más débil y le da puñetazos por todos los lados hasta que se someta. ¡Que no! Eso no es ser hecho a la imagen de Dios, en su semejanza. Eso es la brutalidad del ser humano en rebeldía contra Dios, desconectado de Dios absolutamente. Un ser en conflicto consigo mismo, con su creador y con todos los demás. Ahí tenemos los gobiernos hoy en día fruto de algo que pasó. De eso hablarán luego mis compañeros. Pero algo grave pasó para que de esta armonía tan maravillosa, tan inteligente, tan funcional, maravillosamente cuidado, pues tengamos lo que hoy tenemos. Hoy estamos hablando de que estamos a 17 segundos del final del mundo, del apocalipsis. Hay un reloj que algunos comenzaron por la Segunda Guerra Mundial a poner. Ahora estamos más cerca que nunca. ¿Por qué? Porque tenemos unos que confunden, en vez de cuidar a todos, de usar su autoridad, su poder para ser unos dictadores, para decirlo con palabras. No ciencia, sino quién, con qué propósito, y sigue diciendo, y también les dijo, yo os doy de la tierra todas las plantas que producen semilla. El cuidado de Dios estaba manifestándose, pero de palabra. Dios hablaba con el hombre, con la mujer. Había una comunicación, aunque no lo está diciendo que él respondía, pero lógicamente respondía, vamos, pongo mi mano en el fuego. O sea que no hay ninguna comunicación si es solamente unilateral, sino seguramente el hombre y la mujer hubieran dicho, vale, entendido, pues sí, no te preocupes, eso se va a hacer como tú dices, y confirmando y cuidando esta relación hecho a la imagen y semejanza de Dios. Eso exige comunicación mutua. Y en versículo 31, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Hoy es todo muy bueno. ¿Qué decís? ¿Hoy es todo muy bueno? ¿Y por qué no? Ahí está, repito, mis colegas van a hablar los otros domingos y nosotros vamos a ir leyendo los textos en los grupos de hogar o en tu casa tú vas leyendo y meditando sobre eso. Pero sí que necesito una reflexión necesaria. La primera es, la culpa no es de Dios. Dios es bueno, siempre bueno. Dios es siempre la parte de la solución de todo. Argumento definitivo sobre el valor humano no se queda aquí, queridos, sino hay algo más allá. Ya no vamos a entrar el por qué era necesario, pero era necesario. El hecho es que la mente que diseñó el cosmos consideró a la humanidad tan valiosa que se convirtió en parte de ella. Cuidado, cuidado. Dios se toma la decisión de formar parte de la creación, de ser un ser humano. Conclusión, no somos animales sofisticados producto del azar, somos portadores de imagen con un valor incalculable, porque es el valor del Hijo de Dios,
Dios el Hijo, que se ha hecho ser humano, no por una relación sexual entre Dios y María, para nada, como algunos lo interpretan, es absurdo. No dice eso en la Biblia de ninguna manera, ni lo supone para nada. Dice que el mismo Creador creó en la Virgen María, sin tener ningún tipo de relaciones sexuales, el ser llamado Hijo de Dios. Y cuando nació, su nombre sea Emmanuel, Dios con nosotros. Y Juan, hemos estudiado, que define el valor humano definitivamente. Es que Dios se hizo un ser humano. Esto es el valor definitivo del ser humano. La dignidad definida en la encarnación. Yo sé que para algunos eso es mucho asimilar, pero sigo adelante confiando que lo vais a poder volver a escuchar también para digerirlo. Pero la dignidad definida del ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios está definida, su dignidad máxima, en la encarnación de Dios. Dice así el Evangelio de Juan: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo, que es una persona, es Dios el Hijo, estaba con Dios y el Verbo era Dios. Relación Padre, Hijo, el Espíritu Santo era con Dios, estaba con Dios y el Verbo era Dios. Por medio de él todas las cosas fueron creadas y el Verbo se hizo hombre o un ser humano. Entonces, ¿cómo resumir toda la Biblia? Queridos, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en gran manera. Nosotros lo rompimos. Y Jesús lo arregla. Eso es el mensaje de toda la Biblia. Desde Génesis, a través del Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos que no sirven para cambiar a nadie, pero sí que sirven para condenar y para sujetar a la bestia, ser humano, en rebeldía contra Dios, hasta que Jesús viene y cambia el ser humano por su sacrificio una vez por todas en la cruz, en lugar de castigar al ser humano. Él llevó el castigo nuestro sobre sí mismo y murió por nuestros pecados. Eso es el sacrificio definitivo que Dios exige. No hay más sacrificios, ni corderos, ni cabras, ni ofrendas que pueden quitar el pecado. Solo Cristo lo hizo una vez para siempre. Y como demostración que es así, resucitó de los muertos y dijo: hecho está todo. Y se fue al cielo donde espera y vuelve, es lo que dice la Biblia. Así que la dignidad definida en la imagen de Cristo rápidamente. ¿Qué dice la Biblia sobre el Hijo de Dios? Dice: el Hijo es la fiel imagen de lo que Él es. No dice que fue creado a la imagen de Dios. Dice que es la imagen de Dios, del Dios invisible, la imagen visible del Dios invisible. Es Jesús. Hebreos 2:7 dice: lo coronaste de gloria y honra y pusiste todas las cosas bajo los pies, hablando de Génesis precisamente y diciendo que esto era el propósito de Dios para ser humano. Por eso dijo Dios: gobernad. Pero como el hombre fracasó, vino Jesús, se llama el Cristo, porque Cristo significa el ungido de Dios, el Rey de Reyes, el único digno de gobernar el universo entero, por ser el autor de él y el único capaz de no pecar ni rebelarse contra Dios, ser inocente, el único que pudo no juzgar el mundo, sino salvarlo y restaurarlo, y por eso a él pertenece toda la gloria y toda la honra, y todo está sujeto a Él. Y sabes una cosa, si tú no estás sujeto a Jesucristo, nada está sujeto a ti. Y si tú crees que gobiernas en este mundo, es una ilusión. Cuando tú mueres, Dios te va a quitar todo lo que has tenido, toda influencia. Pero si tú estás sometido a Jesucristo, el Rey de Reyes, formas parte de su gobierno. Y Él te ha hecho coheredero con Él, heredero de Dios, y reinarás con Él. Si no estás en esta situación con Jesús,
estás fuera de la herencia, no tienes derecho a ella. Y Colosenses 3:10 habla de la renovación del ser humano. Venga de donde venga en sus orígenes, haya sido musulmán, hindú, ateo, agnóstico, vete a saber qué hubiera sido. Colosenses 3:10 dice, cuando una persona nace de Dios, del Espíritu de Dios, por la fe en Jesucristo, la nueva naturaleza, dice, que se va renovando en conocimiento a imagen de ¿qué? De su Creador. ¿Y quién es el Creador? A imagen de Cristo. No puedo citar todos los versículos que hablen de ello, exactamente lo mismo. Y no habrá hombre ni mujer, y no habrá judío, ni musulmán, ni bárbaro, etcétera, etcétera. La dignidad definida en la imagen de Cristo es ser imagen de Dios, no es solo tener relación con Dios y conciencia de Él, sino reflejar su carácter en unidad y amor. ¿Os acordáis? Jesús, como resultado de su obra con el ser humano aquí en la tierra, oró a su Padre y dijo que sean unos como tú y yo somos unos, porque esto significa ser hecho a la imagen de Dios. Queridos, toda desunión es imagen de rebeldía, del egoísmo, de la mentira, del engaño, de violencia, de maldad, de odio, de no perdonar, de no saber reconciliarse, de soberbia, pero no es cristianismo, a menos que sea separar la luz de las tinieblas, evidentemente. No estamos hablando de ciencia, estamos hablando de quién creó todo y Dios, quién está antes de todo, Dios, quién hoy transforma, Dios, quién gobierna, Dios, en quién encontramos el descanso final, en Dios. Solo en Cristo somos hechos nuevas criaturas, regenerados a su imagen. Hallamos descanso y verdadero orden y luz en Cristo. Cristo fue elegido antes del principio del tiempo. Eso hay que saberlo. Él no es un profeta, más es el elegido antes de la creación del mundo como Dios el Hijo al que le pertenece todo, el que sea el creador que haga todas las cosas y que todo sea creado por Él y para Él. Y Él recibe la gloria. Y el que acepta a Cristo es elegido en Cristo para ser heredero de todo lo que Cristo es, el receptor de todo el propósito de Dios. El Espíritu nos regenera y da vida nueva. Cristo trae orden en nuestro caos espiritual. Cristo hallamos descanso, paz y restauración. En Cristo todo será bueno, lleno de luz y de vida. Y tengo una noticia. Eso de que en Cristo todo es bueno, ¿sabéis que ya empezó? Podrías seguido a ver si te estás ahora yendo la pinza. Pero sí, Romanos 8 dice que los que amamos a Dios, los que hemos sido hechos con el propósito de ser hechos a la imagen de Dios en su Hijo, todas las cosas contribuyen para bien. Ya empezó para el que está en Cristo, que Dios empezó a revertir lo que antes era para su mal, su destrucción, lo malo incluso, lo difícil, lo realmente difícil, costoso, se convierte en su bien, en su madurez, en su conocimiento de Dios, en amar más humildad, más a la imagen de Cristo, más enfocado en lo importante. Entonces Dios nos ofrece descanso unidos a Él. Y con esto vamos terminando. Así que quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar al séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Fíjate bien, no dice porque se cansó, porque terminó la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en este día descansó de toda su obra creadora. Esto es la historia de la creación de los cielos y de la tierra. El día, Yom, que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos. Eso es literalmente hebreo. ¿Por qué no terminamos con noche día? Ya hemos visto, y momento de reflexión. Mira esto, momento de encuentro con Dios,
unos con otros y de reflexión. ¿Qué vamos a reflexionar? Mira, en Hebreos, el libro escrito a los cristianos hoy en día, hay una frase para algunos enigmática. Y dice, todavía falta que algunos entren en el reposo de Dios. Y te lo voy a explicar muy brevemente por lo que ya acabo de decir. Jesús vino, Él murió en tu lugar para pagar por tus pecados. Si tú todavía estás intentando pagar por tus pecados para salvarte, no estás en el descanso de Dios. Estás fuera de este descanso de Dios. Y vas a ser desechado porque has intentado justificarte a ti mismo por tu soberbia, por tu insensatez y por tu persistente rebeldía contra Dios e incredulidad voluntaria. Es lo que Dios te va a decir, porque está escrito en Hebreos. Y dice Hebreos, entonces tú, que eres religioso, que crees que ya has creído en Jesucristo, esfuérzate de verdad para entrar en este descanso. No sea que seas también de estos israelitas que salieron de Egipto, todos bajo Moisés y todos sostenidos por Dios y todos con las leyes de Moisés, etcétera, con la manifestación maravillosa de Dios, y murieron todos en desierto, nunca entraron en la tierra prometida. Esfuérzate, no sea que te pase lo mismo. Que tú seas también de unos religiosos, rebelde, no reconciliado con Dios, que confías en ti mismo. No has entendido que la ley no te va a cambiar. Te cambia Cristo. Su muerte te hace libre del pecado y del juicio de Dios. Y su poder, el Espíritu de Dios que Él mandó, cambia tu corazón para que puedas vivir y seguir a Jesucristo. Pero niégate a ti mismo, a tus ideas, a tu forma religiosa de vivir y sigue a Jesucristo, que es el único Señor y Salvador. Porque un día, cuando tú mueres y vas a estar con Cristo, queda un poco de tiempo, no sé cuánto, pero llegará un momento que la Biblia termina con el mismo mensaje y dice, hecho está, dirá Dios, hecho está. Un día Dios dirá, ahora sí que está todo hecho. Ahora sí que empieza el gran descanso eterno para siempre. Y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y tan cierto como Jesucristo resucitó a los muertos, eso también se va a hacer. La pregunta es, ¿dónde vas a estar tú cuando Jesús dice, hecho está todo? Esa es la reflexión. Donde tú tienes que encontrarte con Dios y decir, yo voy a estar ahí. Yo sé, Señor Jesús, que tú has pagado por mí. Yo sé que tengo el Espíritu de Dios. Yo sé que soy sellado por el Espíritu Santo. Yo sé que me muero, estoy con Cristo. Yo sé que cuando Cristo venga, yo estaré con Él. Y cuando Él reina, reinaré con Él. Y cuando Él hace todas las cosas nuevas, yo estaré con Él. Si tú puedes decir eso de verdad, sin mentirte ni engañarte, ni hacer perapé, que aquí no sirve para nada, estás en buenas manos. Enhorabuena. Si no, estás también enhorabuena porque hay tiempo. Hay tiempo. Hoy es el día de entrar en este descanso por la fe. Es un regalo que puedes aceptar a Jesucristo por la fe y decir, Señor Jesús, sé mi Señor y Salvador, perdona mis pecados como tú has prometido. Dame el poder de Dios para vivir en este descanso.